Buenos días, hermanos. A todos espero que estén. Bueno, estamos todos reunidos aquí. Vamos a empezar nuestra clase dominical. Me gustaría que todos estén preparados con su Biblia porque hoy vamos a hacer un viaje por la historia. Si agarren su Biblia. Sí, no dijo el pastor que cuando estudios nos quedemos. Pero antes, bueno, cuando ya tengan lista su Biblia, vamos a dar una pequeña oración para empezar nuestro servicio, nuestro momento de darle gracias a nuestro Todopoderoso, nuestro Señor Todopoderoso. Entonces, cuando estemos preparados, por favor, nos ponemos de pie para hacer una pequeña oración en agradecimiento. Padre, hoy estamos aquí reunidos para darte un poquito de todo lo mucho que tú nos das. Te tenemos que dar un pequeño pago. Venimos con todo el corazón, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, a dártelo todo lo que nosotros podemos, pero que en realidad no es casi nada comparado a todas las bendiciones que tú nos mandas día a día, cada semana, cada mes, cada año, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros países, en este país en el que ahora también es nuestro, Padre. Te queremos agradecer por todas aquellas bondades, por todos aquellos momentos buenos, por todas las risas, por todo lo agradable que nos haces pasar en este mundo cada semana. Y aquí estamos hoy para empezar a darte un poquito de esas gracias que tenemos que ofrecerte con todo nuestro corazón. Por favor, te pido que que me guíes y que pongas en mi mente las palabras adecuadas para que los hermanos puedan entender el mensaje que yo voy a tratar de darles esta mañana. En tu gran nombre, en el gran nombre de nuestro Señor Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar entonces. Todo va a empezar en el libro de Amós. Por favor, si todos van al libro de Amós, al inicio, al capítulo 1, versículo 1. Esta va a ser una clase que obviamente tenemos media hora. Pastor empezó 9:40, entonces será hasta las 10, ¿verdad? 9 hasta 10:10, ¿verdad? Ok. No vamos a acabar hoy, pero va a ver qué interesantes. Hasta yo, como se dice, cada vez que uno está, se mete a estudiar la Biblia, es como un reinicio. Para mí otra vez esto es como un reinicio y agradezco muchísimo a Dios la oportunidad de poder venir acá y platicarles a todos ustedes. Yo dije, ¿de qué les voy a hablar? Entonces, así como dice usted, yo voy a abrir el libro y voy a checar qué Dios quiere que hable. Bueno, voy a poner el nombre de Dios si quieren hacer. Y entonces aparecimos por aquí con esta palabra, con este librito pequeñito de Amós, porque si ustedes checan, Amós es un librito tan pequeñito que apenas trae dos hojas y algo más. Pero de ahí me puse, vamos a empezar la clase y van a ver que no tiene fin. Me alegro mucho por eso. Vamos a empezar entonces. Si alguien quiere leer, si alguien con voz estruendosa quiere leer a partir del 1 hasta el 2. Mira uno. Prestado. Solamente el versículo 1 y 2. El libro de Amós, versículo 1 y 2. Gracias. Capítulo 1, versículo 1 y 2. El inicio. El inicio. Sí, y yo apenas pude llegar ahí y ya no pude seguir. Y les voy a explicar por qué. Amén. Amén. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán las cumbres del Carmelo. Okay.
Entonces, hasta ahí está la historia y dices, wow, bueno, normalmente la gente que empieza a leer la Biblia lee esos 2 versículos y luego ya empieza a decir, acá ya va a empezar a contar la historia de lo que Amós quiere o de lo que profetizó Amós, porque estamos en los libros de los profetas. Pero resulta que nosotros primeros que tenemos que entender de la Biblia cada pequeña palabra que viene ahí, porque si no, no podemos continuar. Y entonces eso es lo que a mí me pasó. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, quien quiera responder, pero especialmente va para los jóvenes, porque yo sé que, no porque quiero hacerles quedar de que, no saben, sino es para que vean cómo nosotros es como empezamos a analizar esto de la Biblia, por qué es tan interesante o de qué forma ustedes también lo pueden tomar de forma que ustedes vean. Por ejemplo, ahí en la parte donde dice, cuando Usías era el rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era el rey de Israel. A ver, los jóvenes, ¿qué creen que pasa ahí? Ahí ya están hablando de 2 reyes. ¿Cuál de las 2 es el del pueblo de Dios? ¿El de Judá o el de Israel? ¿Qué entienden por eso? Porque ahí está hablando él de 2 reyes, el rey de Judá y el rey de Israel. ¿Eso qué significa? Pero no estamos hablando del pueblo de Israel. No decimos que nosotros, el origen viene, nosotros venimos del pueblo de Israel. Y entonces, pero también decimos los judíos, Judá, Jesús, el rey de los judíos, cuando lo crucificaron, ¿verdad? Le pusieron el rey de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿cómo? ¿Había 2 reyes? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó? Entonces, ahí es donde yo también quedé atascada. Simplemente con esas 2 palabras, con esa primera oración. Yo dije, ok, y entonces, ¿cómo empezó? Entonces yo, bueno, he leído algunos otros artículos, otras partes de la Biblia, otros libros, y obviamente en forma general, yo recuerdo que en algún momento sabemos que hubo una partición del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era uno solo y se partió. Pero ahí va, ¿cuándo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Amén. Eso no lo sabía. Entonces, ahí va la pregunta para ustedes también. Así es como uno va en la historia. ¿Por qué? Porque para responderse eso, ustedes tienen que ir a la Biblia, pero también a la historia. Amén. Porque recuerden, todo lo que está escrito en la Biblia es real y ustedes pueden encontrar información en la historia. Es decir, ustedes, de los lugares que se hablan en la Biblia, ustedes buscan en Google y va a salir. Este lugar está ubicado en tal lugar, bla, 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 data de tal, ahí dice todo. Entonces, eso les sirve a ustedes, a los jóvenes, para agrandar el concepto general, el overview, como le dicen ahora, del mundo, de la realidad, y de que no los mientan. ¿Por qué les digo esto? Les voy a decir, y me ha pasado muchas veces en el trabajo. Hay gente, nosotros acá el pastor dice, no solamente el pastor, todos coincidimos, que venimos aquí a agradecerle a Dios, a ponernos en contacto con nuestro Señor, a darle todo lo que podamos, a dar nuestro tributo, no solamente monetario, sino nuestro tributo en presencia, en oración a nuestro Señor. Pero también venimos a aprender de la Biblia, ¿verdad? Entonces, el pastor nos incita a que vayamos a nuestra casa y estudiemos y nos aprendamos más. Y es bueno, pero hay 2 puntos y yo se los quiero decir porque a mí me ha pasado. Hay muchas personas allá afuera que no van a las iglesias, que no van a ninguna iglesia o van, pero están yendo por ir y saben la Biblia. Y entonces, han leído la Biblia, o leen la Biblia, o han leído de la Biblia, o se interesan algunas veces, pero la leen por saber. ¿Y la leen para qué? Para que cuando personas como nosotros, que tratamos de meterlos a ellos, de meterlos en el conocimiento real de la Biblia, nos quieren humillar o hacer decir, ay, este cree que no sé, pero yo sé. Pero no se trata la Biblia de saber, sino de entender. Porque ¿de qué vale que tú sepas manejar un coche si yo te digo, súbete al coche y manéjalo?
O sea, tú sabes cómo manejar el coche, pero cuando yo te digo, por favor, ve y maneja, lo dices, no, yo sé manejar, pero yo no me voy a subir a manejar. Eso es lo mismo en la Biblia. Ellos lo saben. Yo les pregunto, ¿tú sabes quién fue David? Sí, claro, David, te dice todo. David fue hasta los años. O quién era por qué murió Jesús, o, cualquier parte ellos saben, pero no la ponen en práctica. La Biblia es eso, el conocimiento que nosotros aprendemos de cada palabra, cada cosa, cada acción, nosotros, la forma de aprender significa cuando lo ponemos en práctica. ¿De qué nos vale saber que tenemos que amar a nuestro prójimo? Una regla, una ley de Dios es que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo la sé, sí, Jesús lo dijo Dios, fue una de sus reglas. Ok, lo sabes, pero si no lo pones en práctica, ese conocimiento lo tienes, pero no lo pones en práctica, eso no es correcto, no está bien, eso no te hace un cristiano, que lo sepas. Entonces, a veces, hablando del tema de la Biblia, sí, los jóvenes sobre todo lo toman como que es aburrido, y lo es, yo también lo veía en algún tiempo así, pero vamos a centrarnos en la historia y vamos a ver que no está tan aburrido, ¿ok? Entonces, para explicar el origen, cómo nació el origen, para que ustedes, ya no se van a olvidar, jóvenes, ustedes cuando les vuelvan a escuchar esto, ustedes van a estar, yo estoy segura, cuando ustedes tengan 30 años, 40 años, si alguien les diga, les mencione esto, jamás se van a olvidar de eso. ¿Cómo nació esa división? Porque cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, sacó a su pueblo Israel de Egipto, era uno solo. Y lo sacó, y ustedes vieron, el pastor estaba, no sé si el pastor, bueno, en un momento estaba contando la historia después de que salieron de Egipto. Pasaron 40 años perdidos en el desierto, y mucha historia, esa es una historia tremenda, y muchos, o sea, 40 años perdidos en el desierto, donde una generación básicamente murió y quedó la joven. Lo mismo que pasa en nuestras iglesias ahora. Nosotros somos la generación del pastor, la hermana, pero ustedes, los jóvenes, ustedes dos, son los que van a seguir esto. Amén. Nosotros estamos navegando por el desierto y van a quedar ustedes. Eso es muy interesante, pero bueno, no voy ahí, sino voy al momento de la partición. Luego llega Josué, llegan muchos líderes hasta que finalmente el pueblo de Israel se convierte en un reino y se declara a un rey. El primer rey fue Saúl, luego viene David y luego viene Salomón, en ese orden. Eso es así para decirles rápido. Pero entonces, cuando Salomón era el rey de Israel, hasta cuando Salomón era el rey, Israel era un solo reino. Las 12 tribus eran uno solo. Las peleas que se tenían eran con otros pueblos que adoraban otros dioses, que tenían otra cultura, y tenemos diferentes. Y bueno, normalmente nosotros sabemos ahí, eran aquellos que siempre estaban atacando al pueblo de Israel, aquellos que adoraban a esos dioses, que hasta en este momento es el mismo Dios al que siguen adorando los que no son cristianos. Y eso es también otra cosa que ustedes pueden entender, que nadie les miente en eso. Esos dioses no han muerto, a lo mismo así como nosotros los cristianos seguimos aquí adorando a nuestro Dios, ese pueblo también ha crecido y sigue con su mismo Dios, desde esos tiempos. Por eso es que nadie puede contradecir lo que dice en la Biblia, porque todo lo que está ahí se puede corroborar. La Biblia es el único libro que nosotros nos podemos sentir seguros de decir, si está escrito en la Biblia, yo puedo decirlo con fundamento que eso es cierto. Y que usted puede retar a quien sea que le trate de mostrar lo contrario. Y va a ser muy difícil. Gloria a Dios, amén. Entonces, vamos a ir ahora al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 13. Okay, son unos versículos largos. A mí me gustaría que Kenny los leyera.
Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 4 al 13. Del 4 al 13. ¿Lo leo? Sí, por favor. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón era perfecto con Jehová su Dios, con el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Asterot, diosa de los sidonios y Amalco, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Aquemo, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, lo cual les quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas el que no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Hasta el 12? 13. Sí, hasta el 13. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Ok. En esos versículos está toda la historia, el origen de esa división de los 2 reinos, que es muy importante entender cómo quedó esa división para que ustedes entiendan todo lo que procedió, porque ustedes ven que cuando Jesús nace, el imperio está, el reino de Jerusalén ya era invadido, ya había sido invadido por los romanos, pero eso, para que llegara a esa invasión de los romanos, habían pasado invasión tras invasión de otros pueblos, especialmente los primeros fueron de Nabucodonosor, fue el primero. Pero bueno, ahí está claro la razón. Vamos a las razones que están escritas ahí, primeramente, de la lectura que ustedes acaban de escuchar, ¿cuál fue la primera razón por la que Dios se enojó con Salomón? De la lectura. ¿Cuál fue la primera razón? ¿Por qué Dios se enojó con Salomón? Porque Salomón siguió a Astoret. Si quieres volver a leer ahí el versículo 6, 4. Léelo otra vez para que lo son el 4 y el 5. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y lee solo el 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David. ¿Cuál era lo malo ante los ojos de Jehová? Adorar a otros dioses. O sea, ahí él no le está reclamando a Salomón: hey, no diste tu diezmo, hey, no fuiste hoy al servicio. Él está reclamando que lo más detestable para Dios es que su pueblo adorara a otros dioses.
¿Y eso qué significa? Que su pueblo adorara a otros dioses. Estamos ahora mismo, si ahí la Biblia nos está diciendo que una de las cosas que más le afecta al Señor, que no puede perdonarnos, es adorar a otros dioses, nosotros tenemos que verter eso hacia nosotros. ¿Estamos nosotros adorando a otros dioses? ¿Estamos nosotros adorando a otros dioses? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por otros dioses? Ahora, muchos decimos, pues no, yo estoy adorando solo a Dios porque yo no soy, yo no creo en Alá, yo no creo en Buda, yo no creo en los dioses de los hindúes, o muchas otras religiones que van del cristianismo, ¿no? Como yo no creo en la Virgen de Guadalupe o en otras imágenes, ¿verdad? Pero es solamente a esos dioses que se refieren. En esos tiempos sí, en esos tiempos esas otras, ahí lo dice, ¿no? Sus mujeres, dice, además aparte les dice otra cosa, sus mujeres paganas, extranjeras, que el rey Salomón había traído a vivir con él. Ellas venían adorando a otros dioses, traían sus dioses con los que ellos le habían criado. Entonces, al momento de casarse con él, le habían dicho, yo me voy a casar contigo. Bueno, ellos estaban acostumbrados a poder tener varias esposas, pero yo necesito que me dejes adorar a mi Dios. Y el esposo se lo permitió. Y ahí empieza el error de él. Porque una cosa es que se los permitió como primer paso, y el segundo que él empezó también a adorarles. Porque si tú mandas, no solamente puedes adorar, sino también les mandó a construir su altar a esos dioses. Entonces no podemos hacer eso. Y eso, jóvenes, ustedes, con respecto a nosotros, no quiero sonar el pastor siempre lo dice, y es verdad, el pastor lo dice como un padre, porque él es el guía de esta iglesia, pero a veces nosotros nos enfocamos más en cosas, los jóvenes sobre todo, nosotros también, nosotros adultos también, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta qué cosas quiere ese otro lado del mundo en que nosotros estemos enfocados, y me refiero a ustedes y también a nosotros. Por ejemplo, en la música, en el internet, en los videojuegos, en las marcas, en muchas otras cosas. Ustedes tienen que darse cuenta y ustedes tienen que hacer como la distancia y decir, ok, es parte de la vida, ok. Dios no le dice a él que, Dios no se enoja aquí porque, por lo menos dice Salomón, ok, se casó con otras mujeres que tenían otros dioses, sino porque él empezó también adorar a esos dioses. Él no cumplió lo que hizo su padre David. Eso es otra cosa también que está ahí. Él le dice claramente que Salomón no fue un buen hijo porque no siguió la misma obra que hizo su padre David. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que dar siempre. Y yo creo que ustedes los han escuchado de todos los papás. Normalmente ahorita está la moda de decir, no, yo no voy a ser como tu papá. Porque a veces, porque el padre, ustedes creen que fue chapado a la antigua, que si el padre le gusta ahorrar, o que si no quiere comprarse marcas, o qué sé yo, ¿no? Exactamente, entonces no está actualizado, qué sé yo, y ustedes dicen, no, pues hay que poner en práctica todas estas cosas. Es verdad, ustedes están viviendo, los jóvenes viven en otra generación, y nosotros los padres tenemos que entender que ustedes viven en otra generación, tienen otros, están siendo influenciados por otras corrientes que no llegaron a nosotros, por eso nosotros pudimos saltar eso, por eso estamos aquí, y ustedes ven, no somos muchos, porque no, cada vez vamos a ser menos, y cada vez va a ser así, menos, pero ustedes, no, si yo no les digo que no, es lo mismo que también le digo a mi hija, a pesar de que ella no está aquí, le digo, no significa que yo quiero que tú seas como yo, la mamá. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tú has nacido en otra época, que tú te has criado de forma diferente, tú has pasado por otras situaciones, pero
siempre tomar la imagen del padre o de la madre como una referencia de lo bueno que hizo, porque los padres no somos perfectos. Los padres somos seres humanos como todos, como Salomón, como David, como cualquier profeta, discípulo que estuvo escrito en la Biblia. No dice que son perfectos. Todos ellos, todos tuvieron sus momentos, sus defectos, pero también tuvieron esa perseverancia y ese amor, esa fe en Dios, de creer que Dios todo lo cambia, y por eso llegaron a esa quizás altura de poder contactar. Algunos de ellos tuvieron contacto directo con Dios, o sea, que se lo ganaron ellos. ¿Cómo se lo ganaron? Con su fe, con sus acciones. Que estamos nosotros, todos los que venimos a la iglesia, quisiéramos eso también, pero bueno, estamos en ese camino. Entonces, a lo que yo iba es que nosotros tenemos que ver en la imagen de nuestro Padre lo bueno y intentar copiar eso bueno de mi Padre. Si yo vi que mi padre fue un hombre o una mujer que nunca la vi a mi madre o a mi padre en problemas de peleas, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Yo nunca vi a mi padre o a mi madre, digamos, vamos a decirlo así, yo no estoy hablando de ellos, de mis padres, sino en peleas, porque yo sí lo voy a hacer. Porque yo sí lo voy a hacer. Si yo vi a mi padre siempre teniendo una buena relación con los vecinos, con mis vecinos, porque yo voy a estar peleándome con ellos. Sí, o con mis compañeros de la escuela, u otras cosas más, ¿no? Si yo vi que mi padre fue un hombre que siempre, nunca tiraba basura a la calle, por decirle, nunca me enseñó mi padre a tirar basura a la calle. ¿Por qué tú no vas a hacer lo mismo y tú pelas tu banana y la tiras al piso? Si tu padre no te enseñó eso, y eso es una cosa buena, por decirle, cosas como esos. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a reconocer lo bueno que aprendimos de nuestros padres. Y si tuvo cosas malas tu padre, no repetirlas. Entonces, porque a cierta edad, nosotros llegamos a una edad donde sabemos decir, esto fue lo bueno y lo malo. Esto es bueno y esto es malo. Y entonces, esa es otra de las lecciones que está enseñando aquí. Obviamente Salomón estaba en una edad de saber lo que era bueno y lo que era malo, sobre todo él, que era un escogido de Dios, y no se dio cuenta y no le importó. Por eso que Dios le mandó se puede decir, esa maldición. Le dijo, ¿sabes qué? Tu reino, del cual tú tanto estás todo presuroso, tú eres el rey, eres el Salomón, el rey más sabio, en ese momento considerado el rey más sabio del mundo, que el mundo no era muy grande en ese tiempo. Le dijo, te lo voy a quitar. ¿Y sabes qué? Tú, casi tu generación de donde él proviene, solamente se van a quedar con 2 tribus. Y las otras 10 se las voy a quitar. Y no te la voy a quitar a ti, le dijo, ¿no? Ahí dice, no te la voy a quitar a ti. Por amor, no a ti, por amor a David. Imagínense entonces lo que significa con Dios. Eso también es otra cosa que ustedes jóvenes, que ahí va. Ustedes están viendo a sus padres aquí. Ustedes están viendo a la hermana Belkis, sobre todo a la familia, por ejemplo. Yo siempre voy a poner de ejemplo la familia del pastor Moisés. Una familia entregada a Dios. Una familia única. Yo, desde mi punto de vista, lo considero que es una familia única. Porque no hay muchas familias, ni siquiera yo podría entregarme a hacer el servicio que ellos hacen. Es una familia única. Ellos están obviamente tratando de criar a sus niñas en el mismo camino de Dios. Pero ¿qué pasaría si en el futuro las niñas, cuando ya están adultas, no lo hacen y se pervierten como lo hace Salomón? Entonces ahí va, que está diciendo que lo que dice Dios, que le dijo a Salomón, le dijo, no te lo voy a quitar a ti, los reinos, porque él podía, ahorita mismo te los mando a quitar, también mando que vengan, que se haga una guerra y te quito. Ese podía hacerlo, pero dijo, no lo voy a hacer a ti, sino lo voy a hacer a tu hijo, al que viene detrás tuyo. Entonces, ahí va la historia. Entonces, ahora, la pregunta es para ustedes dos jóvenes, sobre todo para los jóvenes. ¿Quién fue el hijo que procedió a Salomón? ¿Cómo se llamaba? No, ¿verdad? Exactamente.
Yo tampoco lo sabía, yo tampoco me acordaba, porque lo que nosotros recordamos es Saúl, David, Salomón. Listo, se acabaron, los reyes. No, los reyes siguieron, los reyes siguieron. Y recuerden, ¿quién era rey? ¿Quién era elegido rey en los antiguos reinos como aún? ¿Quién ahorita procedió? ¿Quién es ahora el nuevo rey de Inglaterra cuando se murió la reina Isabel? Sí, ahorita acaban de ver que se murió la reina Isabel, ¿verdad? ¿Quién es el rey ahora? El hijo de la reina. Entonces, eso ha sido por siempre. Entonces, eso viene por generaciones. El rey procedente iba a ser el hijo del rey. Entonces, a quien le correspondía ser el nuevo rey de Israel, obviamente era al hijo mayor, normalmente se ponía al hijo mayor de Salomón. Pero si ustedes ven en la historia, si nosotros hablamos aquí, obviamente si nosotros no sabemos el nombre de él, es porque realmente no fue muy bueno, porque si no, nosotros lo sabríamos. Como sabemos quién es David, inmediatamente sabemos quién es Saúl, quién es David, quién es Moisés, quién es incluso Jonás, pero del hijo de David, de Salomón, no lo sabemos. Entonces, vamos a pedirle a la nena que vaya ahí nomás, ahí mismo en el libro la primera de Reyes, al capítulo 12, uno más, versículo del 25 al 33. Y ahí la vamos a acabar porque ya me pasé de tiempo. Primera de Reyes 12, 25, 33. Capítulo 12, versículo 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en aquella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se devolverán al reino de la casa de David. Si este pueblo viniese a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, ¿por qué el corazón de este pueblo se volverá a su señor Jehová? Rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Rehoboam, rey de Judá. Y sabiendo, teniendo consejo, hizo el rey de dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales quisieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a dar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificios sobre el altar. Así Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que a él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar el centro. Ok, yo sé que eso es un versículo largo. Yo, ya que les he dado la cita, es Primera de Reyes capítulo 12, del versículo del 25 al 33. A todos, en general a todos, sí, especialmente a los jóvenes, léanlo, vayan y léanlo y escudriñen cada palabra, cada texto, y lo que ustedes no entiendan de ahí, vayan atrás y busquen la razón, quién es Jeroboam, o sea, por qué él hizo eso, porque la historia sigue. Ya voy a terminar porque ya me pasé de los 10 minutos, pero vayan, y la siguiente clase que me toque, yo voy a tratar de continuar con este tema de la división de Israel, pero me gustaría que vayan a escudriñen para que entonces entendamos qué pasó después de esa maldición que le dio, ese castigo que le dio Dios
a Salomón, cómo se hizo efectiva y qué pasó, y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida para nosotros entender cómo actúa Dios. Si nosotros queremos entender eso, tenemos que hacerlo a través de esta historia que está escrita ahí, ¿ok? Y también, si así por extra quieren leer, porque también si la siguiente clase se acaba esa parte, voy a seguir con Ezequiel capítulo 48, versículo del 1 al 35. También así, si quieren ir leyendo, yo creo que dentro de un mes me va a volver a tocar, ¿ok? Ezequiel capítulo 48 del 1 al 35. Y bueno, vamos entonces, nos quedamos en eso, en saber quién era el hijo de Salomón, cuál era su nombre y cómo se hizo efectiva ese castigo que Dios le mandó a Salomón. ¿Por qué? Por no permanecer fiel a él. Esa es lo que siempre lo dice el pastor aquí. Tenemos que permanecer fieles. No importa, no somos perfectos. A veces se nos salen palabrotas, a veces nos enojamos, a veces decimos una mentira. Somos seres humanos y estamos llenos de defectos. Y por más que lo intentemos, va a ser bien difícil que lleguemos a la imagen, pero nuestra meta es llegar a ser como Jesús, pero no les voy a decir que es imposible, pero es muy difícil. Pero la primera gran cosa, la primera gran falta de respeto o quebrar la ley para Dios es no permanecer fiel en Él, es decir, echar nuestra mirada hacia otros dioses. Y eso es lo que nos vamos a ir hoy de ellos, y agradeciendo también como recordatorio de mi parte la labor que hace la familia del pastor, la hermana Yesenia, su familia. La verdad, tenemos que orar por ellos. Ahora que estuvo enfermo el pastor, digo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y yo, la verdad, a mí no me asombra que cada vez somos menos, porque eso está así. Mientras la palabra sea más efectiva, menos vamos a hacer. Eso no es el problema. El problema va a ser si nosotros perdemos al pastor Moisés. Y no digo que nadie es indispensable, eso es verdad, pero de todas formas no es lo mismo. Cuando por alguna razón, entonces nosotros tenemos que pedir, yo pido mucho que oremos por la salud del pastor y extras, así es, y por su familia, y agradecer siempre que bueno que nosotros tenemos al pastor Moisés que está aquí, que nos mantenemos unidos y que tratemos de mantenernos aquí. Yo lo digo por mí misma, no vengo los sábados, vengo los domingos, trato de cumplir los domingos. Sin embargo, yo agradezco desde el fondo de mi corazón y me uno, aunque no esté aquí, a todos aquellos hermanos que pueden venir los sábados, los domingos, a la oración. Yo digo, ¿por qué? Porque no importa, somos todos uno, y los hermanos que a lo mejor no vienen los domingos, yo estoy acá, yo digo, como sea, yo pienso que contribuyen algo, un poquito, no en la unión de la iglesia, sino en la permanencia de esta pequeña iglesia de Dios. Así que, bueno, me voy a despedir con eso, hermanos, agradeciendo mucho el trabajo que hace el pastor Moisés y su familia aquí con nosotros en la iglesia. Ha sido un gusto, y entonces nos vemos la próxima vez, y ya saben de qué vamos a seguir hablando. Si les interesa, vienen este día y aquí nos vemos. Primero, si marca los puntos del primer punto, ¿cuál fue la división para que quede un poquito más claro? Oh, claro. Sería bueno. Lo marcamos aquí, lo leímos en el libro de Primera de Israel, Primera de Reyes, perdón. De Reyes 25 al 33. Capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, déjeme ver. Del 4 al 3. El 4. Sí, en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 11, del 4 al 13, ahí están las razones, a los hermanos que vinieron a dar, perdón, discúlpenme, del libro de Primera de Reyes, del capítulo 11, del 4 al 13, ahí están las razones clarísimas
para que ustedes entiendan qué pasó. ¿Cuándo empieza la división del pueblo de Israel? ¿Por qué? Ahí está clarísimamente, Dios se lo pone bien claro y ahí empieza todo el meollo de esta división que hizo mucho daño al pueblo de Israel y por eso se derivaron todo lo que nosotros sabemos. Pero continuamos entonces, hermanos. Gracias. Amén.